Hola, ¿qué tal? Les habla William Vianney Solano. Desentenderse de la política es permitir que nos gobiernen los peores hombres de la sociedad. Y bajo esta premisa platónica, quiero darle un saludo cordial de bienvenida a quien está dinamizando el Comité Municipal del Pacto Histórico y el proyecto Petro presidente, Francia Márquez vicepresidente, en el centro del departamento del Valle del Cauca, por la UP, en la ciudad de Guadalajara de Uga, al señor Eduardo Barbosa. A él le doy un cordial saludo de bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, William Vianney, por esta oportunidad que nos das de dirigirnos a la ciudad de Uga y a tus miles de seguidores de tu importante medio alternativo. Aprovecho para darle las gracias a la gente linda del canal YouTube, donde nos siguen, y también a través del Facebook. Nadie más odiado que el que dice la verdad. Por eso a veces causa un poco de malestar y de roncha cuando se hace la tarea, ¿no? Y es justamente lo que estamos haciendo ahora. Ser voceros de la opinión pública y árbitros de la misma. El periodismo es ese, el periodismo es darle a conocer a la opinión pública lo que el poder quiere que no se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas, como lo dijo Albert Camus. Y a propósito, a escasas 24 horas más o menos de uno de los eventos de transición más importantes que se van a vivir en el territorio nacional, como son las contiendas electorales que definirán en últimas y para 4 años al señor presidente de la República y a su fórmula presidencial. No sabemos dentro de ese stand que ahora se están presentando quién o quiénes quedarán elegidos para regentar no solamente el edificio de gobierno, la Casa de Nari, sino también, además, de paso se ha dicho, dirigir administrativamente los destinos de nuestro país, la esquina más importante de América Latina. Por parte del Pacto Histórico y la Colombia Humana, en una convergencia política donde también está inmersa la UP, se viene adelantando una serie de procesos, convergencias, colectivos, adherencias, que no solamente lo digo yo, lo dice la realidad, se han convertido en una de las fuerzas más importantes visibles, no solamente, reitero, en el centro del departamento del Valle del Cauca, sino también en todo el territorio nacional. Y uno de esos dinamizadores, como lo dije al principio, es Eduardo Barbosa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué hay que decirle o qué parte hay que entregarle a la opinión pública, don Eduardo? Es una experiencia gratificante. El 13 de marzo pasado, el Pacto Histórico se convirtió en la principal fuerza política de Guadalajara de Uga. El Pacto Histórico aportó 15.000 votos a la Cámara de Representantes, que permitió elegir 5 representantes a la Cámara por el Valle. Somos las mayorías políticas del Valle del Cauca en estos momentos. Y allí en adelante dimos el paso como Pacto Histórico a construir el Frente Amplio, liderando en Uga el Frente Amplio, el Comité Municipal, presidente Petro, Francia vicepresidente. Podemos decir que ese frente está constituido por nuevas fuerzas diferentes a las del Pacto Histórico. Acá al frente llegaron Rómulo González, un dirigente liberal de nuestra ciudad, una persona que ha sido concejal, presidente del consejo, don Álvaro Ramírez Girón, ex concejal liberal y empresario de la construcción. Igualmente Byron Valverde, también liberal y un empresario que genera más de 300 empleos en nuestra ciudad. Y lo más importante es que también llegaron el Partido Verde con varios de sus exponentes, lo que quiere decir que el propósito de que el Pacto Histórico, hoy denominado Frente Amplio con Petro y Francia al gobierno nacional, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, se va a constituir y a consolidar como la principal
fuerza política, mayoritaria fuerza política de nuestra ciudad, del Valle del Cauca y de Colombia. No nos cabe la menor duda de que Gustavo Petro será este domingo 29 presidente de Colombia en primera vuelta. En su programa de gobierno de justicia social, su programa de gobierno de protección y defensa y apoyo a los derechos ciudadanos, su programa de gobierno de desarrollo al agro, su programa de gobierno de defensa del medio ambiente, de defensa de la mujer, de los derechos de la mujer, de defensa de los niños, de defensa de la juventud, de la educación pública en nuestro país, va a garantizar que sea el intérprete del sentir de los colombianos, y de esa misma manera vamos a tener el respaldo de las inmensas mayorías de nuestro país, los que nunca han gobernado, los que han estado excluidos y los que hacen parte de ese pueblo colombiano que ha venido siendo estilmado por una clase dirigente, nepotista, corrupta, clientelista, una clase política que prácticamente ha generado una situación en Colombia donde 23 millones de colombianos viven en la pobreza, y de esos 23 millones de colombianos hay 7 millones de colombianos que viven en la pobreza absoluta, es decir, personas que a duras penas comen una vez al día, personas que si desayunan no almuerzan y si almuerzan no comen. Y esa situación el doctor Gustavo Petro la va a enfrentar en su primer decreto de emergencia, donde va a adelantar un plan de lucha contra el hambre en nuestro país, donde va a eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar y va a gobernar con justicia social para nuestro pueblo colombiano. En esa dinámica y en ese proceso político donde también convergen otras colectividades, aparece también el Partido de los Trabajadores de Colombia, el PTC, ¿no? Sí, entre otros colectivos. Indiscutiblemente aquí en Buga tenemos como representante, a nivel nacional, es una fuerza política importante que se ha movido en el movimiento obrero, especialmente en los sectores estratégicos obreros de la producción nacional. Tienen gran representatividad, tienen senador, tienen representantes, y en Buga su vocero es nuestro compañero de lucha desde hace mucho tiempo, Marceliano López Toro, dirigente sindical, dirigen organizaciones de pensionados en nuestra ciudad, y personas de ese talante son las que están acompañando el pacto histórico y el Frente Amplio que busca llevar a Gustavo Petro a la presidencia de la República y a Francia Márquez como vicepresidente. Quiero saludar de una manera muy especial a Javier Osa Bravo, que está con nosotros. Oscar Chaparro, también un cordial saludo para él. Para todos los amigos que a esta hora están conectados y que también van a compartir esta transmisión y que la van a ver después, no solamente en el Facebook, sino también en el canal YouTube. Se han visto algunos movimientos, no sé, como que me producen, no sé, como cierta cosita, ¿no? Por lo menos en el centro del departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Guadalajara de Uga, y fue el movimiento de algunas mesas. No sé por qué a estas alturas personas quedaron como en cierta forma desubicadas. No menos otra situación que logra también llamar la atención, y es el fortalecimiento, no sé si tendrá que ver tangencialmente con lo que se aproxima. Voy a rechazar enfáticamente y a desear que nada suceda anormal, pero se ha maximizado la seguridad en las entidades bancarias, en los instituciones o estamentos gubernamentales, como que todo el mundo está en la expectativa, no sé, ¿de qué habrá que advertirle a la ciudadanía, don Eduardo? Nosotros, como parte del movimiento del cambio, porque el 29 de mayo
se inaugura una nueva era en nuestra ciudad. Es el cambio en Colombia. Vamos por partes de acuerdo a la pregunta o a la inquietud que tú tienes, William Llanero. La primera es que indiscutiblemente la registraduría a nivel nacional suprimió mesas electorales. Por ejemplo, en Buga, en el pasado 13 de marzo fueron instaladas 310 mesas y ahora, para el 29 de marzo, suprimieron mesas y quedaron apenas 285 mesas. Es un movimiento que muchos no comprendemos, pero estamos llamando a los amigos seguidores de Petro para que eviten la congestión a última hora para votar, para que no se queden sin votar. O sea, a madrugar. Hay que madrugar, vamos a establecer el madrugón electoral, que los seguidores de Petro voten todos en horas de la mañana, y además que a partir de este momento, por los múltiples medios, puedan averiguar desde mañana mismo en algunos sitios estratégicos de la ciudad, con sus vecinos, con sus amigos que manejan la tecnología, descargar la aplicación del censo electoral y con anticipación puedan determinar en qué puesto les corresponde votar, porque son movimientos que perjudican a los que representan las mayorías políticas, y en este momento las mayorías políticas las tiene Gustavo Petro. Y en cuanto a la seguridad, tengan un mensaje de parte del doctor Gustavo Petro, un mensaje de la campaña del doctor Gustavo Petro a nivel de Guadalajara, de Buga, a nivel del Valle y de Colombia, y es que nosotros somos amigos de la armonía, de la paz, del amor, de la tranquilidad, de la transparencia, y estamos invitando a que salgamos precisamente con el ejemplo a demostrar que el nuevo gobierno va a liderar la paz en nuestro país, va a liderar una política del amor, una política en contra de la violencia. Somos enemigos de cualquier tipo de violencia, y precisamente el pueblo colombiano viene respaldando a Petro porque Petro encarna la política de convivencia, la política de fortalecimiento institucional sobre la base de la inclusión de las mayorías y de la justicia social. Muy bien, quiero saludar ahí aparece Claudia Lozano, Hernán Marulanda, Javier, bueno, por acá llega el profesor Eduardo Malagón. Saludos William y Eduardo, excelentes personas, motivadas con el cambio. Luis Antonio Arboleda Sánchez, debemos tener en cuenta que Gustavo Petro no tiene una varita mágica y que los procesos de los cuales habla el compa no son de hoy para mañana. Felipe Manuel Rojas Ramírez, Raquel Rivera también nos está viendo. Don Eduardo, ¿algo más para...? Sí, para decirle a los amigos que están participando de esta transmisión, el compañero tiene toda la razón. El pueblo colombiano y la nación colombiana no puede aspirar a que Petro en 2 días resuelva los problemas de injusticia social que ha generado 200 años de gobiernos de corrupción, 200 años de gobiernos que han generado la violencia en este país. Nosotros vamos a necesitar inclusive de varios periodos para adelantar las transformaciones sociales, económicas y políticas que requiere nuestro país. Y saludo a mi compañero Javier Osa, que hace parte de la Colombia Humana, es el vocero de la Colombia Humana en Buga, y decirles que Eduardo Barbosa es uno más, un soldado más dentro del colectivo de dirección del Comité Municipal de Presidente Petro y Francia Vicepresidente. Aquí está Colombia Humana, con Oscar Barbetti, con el profesor Malagón, está el Partido de los Trabajadores con Marceliano, está Rómulo González del Liberalismo, Ever Olaya, el profesor Ever Olaya, que es el secretario del Pacto Histórico y hace las funciones de secretario del Frente Amplio,
están los verdes con William Castrillón y toda la estructura básica de los verdes en nuestra ciudad. Está Byron Valverde y don Álvaro Ramírez, un empresario, más organizaciones sindicales como el Sindicato de Motoristas de Guadalajara de Buga, Alberto Vélez, Carlos Aguirre. Esto es un movimiento popular y tomamos decisiones colectivas. Aquí nadie es jefe de nadie. Aquí estamos en torno a la candidatura de Gustavo Petro y Francia vicepresidente. Como quien dice en otras palabras, don Eduardo, aquí nadie manda, pero todos obedecen, ¿no? Exactamente, y estamos trabajando por el cambio, y el cambio, no se olviden, el cambio es en primera, la vuelta es en primera vuelta. Muchas gracias, William Vianney, y ahora nos acompaña un gran amigo de Colombia Humana, una persona que ha venido construyendo juntamente con los miembros del comité este proceso, que es el profesor Malagón, muy querido por todos nosotros, y es una de las promesas que tenemos hacia el futuro cuando toque definir, igual que con otras promesas que están llegando, definir quién va a liderar el cambio en Buga, porque una vez el pueblo colombiano decide el cambio con Petro el domingo 29, al otro día empieza la tarea por lograr el cambio en Guadalajara de Buga. La tarea es lograr el cambio en Guadalajara de Buga. Muchas gracias, y los dejo con el compañero Malagón. Gracias a usted muy especialmente muchas gracias por darnos esta oportunidad en este canal, escuchado en muchos países del mundo y muy escuchado en Guadalajara. Muy visto. Muy visto. Estamos de cerca. Mil gracias. Él es Eduardo Barbosa. Y también me acompaña el profesor, otro Eduardo, Luis Eduardo Malagón. Siéntate, profe. Bienvenido. Gracias, papá. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que siguen esta transmisión, que están con nosotros. No nos vamos a demorar, es algo cortico, pero para recordar algunas premisas, ¿no? Albert Einstein lo dijo, su merced debe conocer igual que yo, lo que dijo Albert Einstein en torno al tema de las crisis. Si nos empeñamos en hacer siempre lo mismo, pues vamos a conseguir siempre los mismos resultados. Colombia justamente está pronta a degustar y a disfrutar de una de las más grandes oportunidades que tiene la esquina más importante de América Latina, como lo he dicho yo, y es la contienda electoral que se avecina para este 29 de mayo. Yo le decía en el Twitter, de pronto algunos se molestaron, otros no, otros sí, otros lo acompañan, otros lo respaldan, pero usted me corrige si me equivoco. Usted es docente universitario. Y lo dije yo en @decercaWilliam, en el Twitter. Si ustedes me quieren seguir en el Twitter o en el Facebook, lo pueden hacer. Lo decía yo. Colombia, en América Latina, es uno de los países que paga más caro, el kilovatio luz. Y hay unas propuestas en el proyecto Petro, porque yo me las he leído todas, las del Fico, las de Petro, las de todas estas propuestas. Las gafas mías no son de ver televisión. Las he ojeado y las he leído y me he dado cuenta que existen unas propuestas claras, precisas y concisas en torno a ítems o a temas que le han perjudicado al pueblo colombiano y que ahora se avecina una etapa de transición y de cambio. Mire, los colombianos hoy, todos en igual de condiciones, el potencial electoral tiene la oportunidad y el poder de elegir. Usted verá por quién elige, usted verá a quién respalda, usted verá a quién quiere acompañar. Pero en esta oportunidad estamos emitiendo desde la sede del pacto histórico del presidente Petro, Francia Márquez, vicepresidente, el cambio por la vida. Y nos acompaña una de las personas que también ha dinamizado esta campaña a nivel del centro del departamento del Valle del Cauca, como lo es el profesor Luis Eduardo Malagón. Gracias por estar nuevamente con nosotros. A ti, William, un saludo muy especial a toda la gente linda que se conecta, que están viendo esto en diferido. La verdad que para nosotros es supremamente importante poder hacer
el trabajo hasta el último día, porque el sueño de cambiar Colombia no puede apagarse nunca. Estamos a menos de 36 horas en que Colombia con su voto puede cambiar el futuro, puede cambiar 200 años de hegemonía de las élites que han gobernado para ellas, para las grandes élites, mientras que la clase pobre, la clase obrera, la clase media incluso viven las inclemencias de gobiernos que solamente piensan en impuestos para satisfacer unas necesidades prioritariamente de esas élites. La invitación es que tenemos que hacer el cambio, tenemos que comenzar a soñar. Y es muy importante decir esto. En la historia de Colombia hemos tenido muchas oportunidades de cambiar, pero las grandes élites no lo han permitido. Hubo en algún momento el Bogotazo cuando pasó con Gaitán, Rojas Pinilla, que era una línea también liberal, el gran fraude electoral, luego en 1970, los 70, la pérdida de Luis Carlos Galán, la pérdida de Pizarro, ¿cierto? Grandes mentes, Álvaro Gómez Hurtado, grandes mentes, personas que se dicen los académicos estadistas, que miran un país en términos de sectores, en términos de integralidad, fueron eliminados porque no respondían a los intereses de esas élites. Y hoy, después de todo ese tiempo, de 200 años, porque hemos vivido en la colonia, manejados por un gobierno que responde a unos intereses extranjeros, como es, por ejemplo, Estados Unidos o Europa. ¿Dónde están los intereses? ¿Dónde está la soberanía colombiana defendida por nuestros gobiernos? No la ha habido. Todas las reformas que se han hecho a nivel constitucional, a nivel de las leyes, las políticas de estos gobiernos, han sido respondiendo al Fondo Monetario Internacional, a políticas internacionales. Y eso lo que hace es precarizar la Colombia, precarizar las personas. La reforma que generó el estallido social hace un año estábamos nosotros luchando y sufriendo con nuestros muchachos y muchachas, viendo toda la resistencia que hicieron en el puente del Sena. Es el resultado de todo el atropello histórico que le han hecho al pueblo colombiano. Y hoy en una transferencia, una transmisión por el Canal 2, encontrábamos de que estos lo hemos vivido y revivido por años. Y lo iniciaron los sindicalistas, lo iniciaron los movimientos en el año 70, una gran revolución que hubo en Colombia, pero que los acallaron, que los apaciguaron, los grandes paros que movieron los sindicatos, y no les han permitido el cambio. Hoy estamos ya a casi 36 horas para el cambio, y es con Gustavo Petro y con Francia Márquez, una mujer negra, afro, caucana, de las comunidades indígenas, defensora social, de la clase pobre, porque es de la clase pobre. Las élites aterraban porque tenía los ingresos seguros, ese ingreso solidario. El ingreso solidario. Perdón, el ingreso solidario, que eran para personas pobres, y pues ella está entre la categoría. Que hoy anda en los carros que le ha tocado al Estado pagárselos porque su vida está en riesgo como lideresa social. Entonces, familia, no tengamos miedo, no tengamos miedo a cambiar, no tengamos miedo a soñar. He estudiado con rigor el plan de gobierno, precisamente pensando en esta charla, en un momento que íbamos a tener un debate, y me quedo aterrado de la vanguardia social, política, ambiental, económica que hay en el programa de Gustavo Petro y Francia Márquez. Porque parte de elementos fundamentales, y yo invito a que a los que no lo hayan leído lo lean, lo revisen, lo que hay una cantidad de propuestas que muchos dicen no va a ser posible, pero algo que sí va a ser posible. Algunos incluso, maestro, aseguran que las propuestas son una utopía, como una quimera. Es que si no soñamos con un país mejor, nunca vamos a lograr construir ese país mejor. Y yo soy profesor universitario, amante de la familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi país, de mi territorio. Creo que es posible. ¿Y dónde comenzamos? Dentro de las prioridades y lo que está planteado en el plan de gobierno. Hay que comenzar por la parte social, que es la parte más complicada, que está más deteriorada. El hambre, el agua potable,
el tema de los servicios básicos para que las comunidades puedan por lo menos tener unas condiciones para vivir mejor, para vivir sabroso, como lo dice Francia. Ese término es importante, el de Francia, vivir sabroso. ¿Qué quiere decir vivir sabroso? Vivir con los elementos mínimos de existencia, con los mínimos vitales, y lo más importante, en un país donde se le respete sus derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, derechos que hoy son negocios, el derecho a una pensión digna. Mire, son principios, es que no es principio. Piensen esto, el niño nace y no tiene derecho a la educación y a una alimentación, no. En La Guajira, ¿qué está pasando? Por eso el derecho a la vida es importantísimo. El derecho a la salud. Esta semana en Contabilidad General, un paréntesis, allí les comparto una anécdota. Estamos viendo los estados financieros de una entidad de suministro del sector salud real. Y me quedo aterrado que las carteras de esa empresa, a más de 360 días, eran billones de millones. Y cuando uno va mirando, hospitales. Los que más deben en todo Colombia, los peores son los hospitales. ¿Por qué? Porque el paciente que es atendido por el hospital tiene que remitir a las EPS intermediadoras los recursos. Entonces, y las EPS, nos contaba un amigo, que las EPS hacen cualquier cosa para decir que no le van a pagar y atrasar el pago, se quedan con el dinero. Y entonces, claro, las EPS se vuelven negocios intermediadoras del recurso con que tienen que funcionar los hospitales. Con razón. Después de la ley 100 del 93 que generó un expresidente de Colombia, esto ha hecho que la salud es un negocio de pocos y en detrimento de todos. Y no hay que pretender tapar con un dedo el sol. Y en torno al tema de uno de esos ítems tan importantes que su merced está hablando, como es el tema de la salud. En la propuesta de Gustavo Petro, presidente, y Francia Márquez, vicepresidente, profesor, se subraya mucho el tema de la salud. Y es que ahí aparece dentro de su propuesta que al ciudadano, al colombiano, al ser humano, lo deben atender en salud, no importa en qué llegue, no importa cómo llegue, no importa si no tiene plata para que lo atiendan, como suele suceder actualmente en Colombia, ¿no? Tristemente, ¿no? Sí, ahí es fundamental eso. Si ustedes miran el programa de gobierno, él tiene 5 pilares, ¿cierto? Los pilares, está pensándose primero las mujeres, que son el cambio, digamos, el cambio es con las mujeres, donde eso es transversal, donde las mujeres deben partear, y donde, por ejemplo, se está planteando una economía para la vida. Y esa economía para la vida no quiere decir que a las personas se les va, digamos, a resolver todos sus problemas, pero lo que sí se puede hacer es allanar el camino para eso. Primero, el tema de la estructura del sector salud. Segundo, un elemento de garantías mínimas para los niños, para las niñas, para las familias. Este tema de la pensión, de la renta básica que surgió en la pandemia, hoy los demás candidatos están planteando si es necesario darle un mínimo vital para vivir. Pero más allá de un mínimo vital, hay que bajar impuestos también en materia de lo que afecta a los alimentos. Hay que tratar de controlar de políticas públicas esos valores, digamos, de la canasta familiar. Y también fortalecer los procesos productivos. Es que esto es integral, es totalmente integral, y por eso es importante, por ejemplo, plantearse varias dimensiones de la transformación. La transformación tiene que ser en derechos, comenzando lo fundamental, salud y educación. Una comunidad educada, unos jóvenes educados van a tener capacidad para transmitir, para emprender, para generar proyectos. Porque la educación pública no es gratuita para todos. Porque el gobierno actual, sabiendo que está en la pandemia, solamente plantea una actividad hasta tercer estrato. ¿Por qué no fortalecer con los recursos públicos las universidades públicas para que aumenten la cobertura? Y ahí hacen énfasis, maestro, discúlpeme, con respecto a ese salto gigantesco en torno al tema del presupuesto, y sobre todo para que arropa
que es pasar de 4 a 14 billones. Eso es algo muy significativo, pasar de 4 a 14 billones de pesos a fin de poder arropar a toda la comunidad de nuestros jóvenes, apoyar a todos nuestros estudiantes, a nuestras muchachas, a nuestros muchachos, apuntarle en el fortalecimiento de su formación integral como seres humanos a nivel universitario, desde la primera infancia hasta que salgan a la educación superior. Es un acompañamiento integral. Eso, la integralidad. Exactamente. La integralidad, entonces el chico no es solamente resolviendo la salud, es resolviendo el tema de la educación, dando mejores garantías de ingreso, el tema de la pensión para los adultos mayores, todas las personas, digamos, que han cumplido determinada edad y que no tienen nada con qué vivir. O sea, qué cosa triste ver un anciano en la calle sin tener con qué vivir. Y dirán, no, es que él se labró su propio camino. Eso es lo que dice algún sector, que dice, la pobreza es algo en lo que tú naciste y no has salido porque tú eres pobre. Bueno, y hasta culpan al pobre de ser pobre, ¿no? Exacto, culpan al pobre. Phil Barton plantea que en la pobreza hay 5 elementos que la vuelven rutinaria. Y obviamente hay que romper esos paradigmas. Por ejemplo, el tema de la salud, el tema, por ejemplo, de la alimentación, el tema de las partes productivas. Y ahí voy con un elemento muy importante que nos plantea el plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Hay un eje clave que es de una economía extractivista hacia una economía productiva. Cuando uno mira esta semana que estaba viendo la entrevista, usted plantea, y varios teóricos socioeconómicos, digamos, de sociología y económicos, han planteado que la riqueza de una nación no está en la tierra. O sea, hay varios factores productivos. Está la tierra, ¿cierto? Está el capital, el dinero, y está el trabajo. Y muchas veces olvidamos el factor más importante, el trabajo. Y el trabajo está representado en quién? En las personas. Si tenemos gente muriéndose de hambre, aguantando hambre, si tenemos campesinos que están empobrecidos porque los gobiernos anteriores lo que hicieron fue fomentar importaciones de los productos que teníamos aquí en Colombia, por ejemplo la papa, importando papa, el maíz, que aquí nació el maíz en Latinoamérica, Colombia es uno de los productores del maíz, e importándolo, y así sucesivamente muchos productos que no tengo el diagnóstico bien. ¿Por qué en vez de importar a precios del dólar, a precios internacionales, ¿cierto?, no aumentamos la producción? Con solamente por producir, digamos, hacer una alianza con los campesinos, hacer más prósperos los campesinos, estamos rompiendo una cadena histórica de explotación y de pobreza, de empobrecimiento del pueblo. De la economía extractivista hacia la economía productiva es, ya no nos enfoquemos en nuestros recursos naturales, en el petróleo, en el oro, todo lo que, digamos, la riqueza natural que tiene Colombia. Enfoquémonos en la riqueza existente, que es las personas, la capacidad humana, el talento humano. Y eso es supremamente importante tenerlo en consideración. Por eso se plantea el tema de democratizar la tierra fértil, no cualquier tierra, no una tierra que está totalmente erosionada. No un rastrojero por ahí, ¿no? Democratizar espacios urbanos para que las personas puedan tener condiciones para el ser humano. Democratizar, por ejemplo, espacios virtuales. Por ejemplo, hablaba en la entrevista la conectividad, un elemento fundamental. ¿Qué pasó con una de las ministras del presidente saliente, Duque? Se robaron el dinero, 70.000 millones de pesos que era para conectividad. En el movimiento de Colombia Humana estaba Oscar Barbero, un compañero que hace parte de la mesa con él. Y él muestra cómo es la crisis de la ISP, que son unas pequeñas empresas proveedoras de internet, porque los gobiernos lo que han hecho es políticas para beneficiar a los grandes operadores. En vez de fortalecer los pequeños, fortalecen los grandes, y los grandes no tienen el alcance que tienen los pequeños. Sí, señor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Y entonces, parte de la conectividad es un elemento de infraestructura. El crédito, la democratización del crédito. Varios países han sacado la iniciativa, por ejemplo, en los estudios que hemos hecho nosotros, el Banco de los Pobres.
No hay persona más agradecida y más cumplida que un pobre dándole un crédito a bajo costo. Entonces, en ese orden de ideas importante, y cierro esta línea de él, donde él habla del pacto histórico, pero aquí ya hablamos de un pacto con diferentes sectores, con el campo, con la industria, con la economía popular, es decir, con las comunidades, con el turismo, con el trabajo, con la cultura, el arte. Además de una concatenación con un engranaje que arrope o que favorezca a la ciudadanía en pleno. Quiero saludar a Carlos Alberto Carvajal Zúñiga, Wilson Javier Bejarano Rodríguez, aparece María Nubia Enciso, Ever Becerra, ya cumplí con mi voto Eso, presidente primo. en España. Elder Alberto Hernández, María Nubia Enciso, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Diego Fernando Recio, Carlos Alberto y todos los amigos que a esta hora están conectados. Los quiero mucho, gracias por compartir. Ibrahim, un cordial saludo para Ibrahim Bonilla Ramírez, Abraham o Ibrahim, gracias por estar con nosotros. A toda la gente linda que manifiesta su respaldo a de cerca, a este periodista, a este ejercicio de mecanismo de participación ciudadana, a este ejercicio democrático como las contiendas electorales. A los corruptos les conviene que nos dé jartera, que nos dé pereza madrugar el domingo, que la gente no vaya. Pues claro, a ellos les conviene porque si nos desentendemos de la política, vamos a permitir sencillamente o que nos sigan gobernando los mismos o que nos sigan o que gobiernen los peores hombres de la sociedad. Por eso la decisión la tenemos este domingo, participar de esta contienda electoral, madrugar a votarnos. Eso es una de las... Le llamamos el madrugón del cambio. El madrugón del cambio. Desde temprano vaya, haga valer su derecho a elegir, a participar, a dejar asentado su voto y su postura por el cambio, porque ese es el compromiso. No nos desentendamos de la política, porque no nos beneficia para nada el hecho de decir, como se dice tristemente, no, yo no participo, la política es corrupción, no, qué pereza eso, no, yo ya no vuelvo por allá, no, yo por eso es que no voto. No. Cuando usted hace eso, cuando la persona dice eso, sencillamente lo que está facilitando es que nos gobiernen los mismos, con las mismas acciones, con las mismas alcahueterías, con las mismas sinvergüenzadas que se vienen presentando. Y no solamente en Buga, por acá también está Javier Osa, ¿vea? No solamente en Buga, sino en todo el departamento del Valle del Cauca. Eduardo. Hay un elemento que quiero como comentar, pues antes de desarrollar la idea. Mire, nosotros decimos que la política no nos toca, la política no tiene nada que ver. Piensen esto, cuando ustedes se levantan, abren la llave de agua, ahí está la política. Porque en el agua están las empresas públicas que recogen el agua, las políticas públicas que protegen el agua o que no la protegen. En Buga estuvimos unos días sin agua, sufrimos muchos y muchas. Imagínense cómo ese es el día a día de las comunidades de la zona de Buenaventura, de las comunidades de los diferentes territorios que no tienen agua potable. Ese es el día a día. Entonces, si tú te levantas y te acuestas e incluso duermes con la política, porque la política influencia todos los bienes, servicios, condiciones de vida, todos los elementos que nosotros tenemos en nuestra vida y con los cual vivimos, y que está afectado por decisiones de otros. Y esos otros son elegidos por nosotros, votemos o no votemos. Si tú votas, es tu decisión acompañar. Si votas por el cambio, tomas la mejor decisión en este año. Y si no votas, estás permitiendo que otros tomen la decisión por ti. Entonces, cualquiera de la que sea la decisión es una decisión política. El votar, no votar, el votar por X o Y o en blanco es una decisión sobre lo que yo quiero para mi país.
La invitación es que no votes tu voto, no votes quedándote en tu casa, no votes votando blanco o en nulo, no votes votando por candidatos que no ofrecen ningún cambio y no la continuidad o cambios cosméticos, como nos dice nuestro candidato Gustavo Petro. El cambio es con Gustavo Petro y Francia Márquez y el cambio es real. Este proyecto de Petro y Francia trae una estructura integral para cambiar nuestras vidas, que no lo vamos a lograr en 4 años, pero vamos a hacer la semilla del cambio. Pues Eduardo, muchísimas gracias, profe, por haber aceptado esta invitación. No, a ti gracias y a toda la gente que se conecta, que está pendiente del proceso, decirles que súper entusiasmados porque este ejercicio de transformación le queda poco tiempo. Ahorita vamos a tener invitación a las 7 de la noche, hoy viernes 27 de mayo, ya le da un tiempo. Vamos a tener capacitación de testigos. Mire, usted no se inscribió a testigo, pero puede echar ojo, puede grabar. Si usted ve compra de votos de una, denuncie. Este año lo que tenemos que romper es contra el robo de votos, el fraude electoral. En la capacitación que teníamos nacional hoy nos decía, mire, el fraude es porque unos jurados colocaron un número mal en el E14 o porque alguien marcó y se le fue la rayita y le anularon el voto. Vamos a proteger nuestros votos. Y una de las cosas que más me encantaba en español que decía Colombia una maravilla y ojalá logre el cambio, decía, mire, el domingo es el único día donde el voto de un pobre vale igual que el voto de un rico. Sí, señor. Es hora de que nos unamos, colombianas, colombianos, bugueños, bugueñas, y hagamos el cambio. Eduardo Malagón, William Vianney, y yo quiero pedirles encarecidamente, como siempre lo solicito respetuosamente a ustedes, nuestros amigos, que por favor compartan este video, denle en compartir, compartan, participen, lleven 1 o 2, caminamos a votar por el cambio, votemos por el cambio y cambio por la vida, invitar 2 o 3 a esta contienda electoral. También síganos en el canal YouTube, ahí se pueden suscribir, es una manera de respaldar esta iniciativa del periodismo independiente y alternativo de cerca, periodismo independiente. Esa es como la respetuosa solicitud que le quiero dejar a ustedes allí. Después de esta contienda electoral, quiero desde ya decirle a todos los suscriptores de cerca y sobre todo a la gente linda del centro del departamento del Valle del Cauca y de Guadalajara de Buga, les voy a contar unas cosas que están como para alquilar balcón. ¿Qué está pasando con la planta de tratamiento La Petar en Buga? ¿Qué está pasando con la empresa Aguas de Buga? ¿Qué están haciendo en el Consejo Municipal? ¿Qué está presentando, moviendo y pidiendo facultades el Ejecutivo Municipal, el alcalde Julián Adolfo Rojas Monsalve, no menos la gobernadora del departamento del Valle del Cauca? Yo tengo compromiso como ciudadano, como periodista, y ese compromiso es precisamente estar al servicio de la opinión pública, entregarle información veraz, imparcial, objetiva y oportunamente, hablar con la verdad y que se caiga lo que esté flojo, ¿no? Entonces a ustedes mil y mil gracias. Saludos amigos, a Vianney, al profe Malagón. El cambio es en primera, dice Fernando Burgos. La señal está fallando, sí, pero Carlos Restrepo en el Cerrito, en la ciudad Cariño, gracias por estar con nosotros. Nos vamos porque sigue una transmisión del profesor Alfredo Parra, AJ Parra, que vamos a estar dialogando en viernes o conversando en viernes. Chao. Chao, bendiciones.